Buenas noches con todos, muy agradecido por la presentación. Muy aparte de todo el expediente curricular, quien habla es egresado de una universidad nacional a mucho orgullo, ¿ya? Como ustedes han escuchado, con algo de bagaje en el sector público, pero finalmente lo importante es que podamos tener un espacio para compartir los temas que nos es tan importante. De un tiempo acá nos ha interesado mucho ver los temas que se desarrollan en el Estado y desde todos los puntos de vista. Las personas que trabajan en el Estado aprenden más acerca de qué es el Estado y cómo se trabaja en el Estado. Las consultoras internacionales y las ONGs que tienen la misión fundamental de ingresar capitales y préstamos y subvenciones también se interesan en trabajar con el Estado y aprenden cómo. Y de un tiempo acá, probablemente el actor más reciente es el privado. El privado se interesa cómo trabaja ahora el Estado. Entonces, independientemente de qué posición del tablero nos encontremos, entender cómo trabaja el Estado en sus diferentes aspectos es muy importante. No solamente porque nos va a ir bien en nuestro trabajo o porque podamos lograr mejores cosas en nuestro trabajo, sino también porque probablemente, entendiendo cómo trabaja el Estado, sepamos ganar muchas más utilidades. El Estado es un enorme aparato que nosotros mismos hemos creado para darnos bienestar. Eso dice teóricamente Weber. La gran pregunta es, ¿cómo este tremendo aparato lo puedo entender? Para serles sinceros, no hay manera. Todo el aparato del Estado, un todista, inclusive solamente en la función pública, es difícil de encontrarlo. Es por eso que nos subdividimos en temas. El propio Estado se subdivide en varios temas como sistemas administrativos y sistemas funcionales. Para dar un repaso rápido, los sistemas funcionales, veamos o tengamos la idea de verticalidad, son los que trabajan respecto a una especialidad para cumplir objetivos de política pública. Ejemplo, trabajo. Ejemplo, regulación. Ejemplo, adquisición de bienes nacionales. ¿Ok? Más o menos así funciona un sistema nacional. Un sistema funcional, perdón. En cambio, un sistema administrativo, para poder hacernos una idea más rápida, deberíamos pensar en transversal. Todas las oficinas, todas las entidades del Estado necesitan funcionar con los sistemas administrativos. Y dentro de esos sistemas administrativos está el sistema administrativo de inversión pública. Cuando uno piensa en inversión pública, ¿en qué piensa, doctor? ¿Qué es lo primero que se te viene en la cabeza cuando hablas de inversión pública? Un privado hace una infraestructura, por acá. Servicios sociales. ¿Qué más? ¿Quién más? El Estado invierte. El Estado invierte. Perfecto. ¿Alguien más? Vamos, lo primero que se le venga a la cabeza. Cuando hablamos de inversión pública, ¿de qué estamos hablando? Proyectos. ¿Por qué hacemos proyectos? ¿Por qué no hacemos las cosas como se nos ocurra a la primera? ¿Por qué hacemos todo ese trabajo? ¿No es más eficiente simplemente hacer el puente y se acabó? ¿No es más eficiente hacer el colegio como salga y se acabó? Díganme, ¿por qué hacemos un expediente? ¿Por qué hacemos un proyecto? Una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Poder gestionar de la manera más eficiente los recursos. Pero sobre todo los recursos públicos. Recordemos de que teóricamente hablando de economía
habla de que las necesidades son muchas y los recursos son escasos. ¿Correcto? Entonces, ante gran cantidad de necesidades y recursos escasos, no nos podemos dar el lujo de gestionar sin eficiencia los recursos públicos. Y es por eso que existe este sistema administrativo. Es por eso que tiene tanta importancia el Sistema Nacional de Inversión Pública. Porque esa es la manera, como hemos pensado durante ya más de 10 años, de que es la manera más eficiente, eficaz, productiva, póngale el adjetivo que ustedes le quieran poner, pero al final de cuentas, la mejor manera de administrar los recursos que vamos a ejecutar en el clima del proyecto. Durante estos años, quien trabaja en el sistema de la Dirección General de Inversión Pública, o quien ve el SNIP, durante muchos años hemos recibido una cantidad impresionante de golpes. El SNIP no sirve, el SNIP es una traba, el SNIP, etcétera, 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 etcétera. En Latinoamérica existen países que tienen SNIP y existen países que no tienen SNIP. Pero si ustedes hacen la comparación, van a encontrar que los países que están caminos a salir de la pobreza o que ya salieron, tienen un SNIP, un Sistema Nacional de Inversión Pública consolidado, con mínimo 5 o 6 años de existencia. Y aquellos países que no tienen SNIP, que en realidad son 3 o 4, es muy difícil que gestionen sus proyectos de inversión pública. Es más, muchas agencias de cooperación se permiten o se dan el lujo de no cooperar con ellos. Pero dejemos el tema de la realidad internacional por un rato y veamos más el enfoque de proyectos. Cuando nosotros pensamos que el dinero del Estado debe ser gastado para resolver una necesidad, la pregunta es, ¿por qué el Estado tiene que intervenir? Primero, interés público. Pregunta, ¿el transporte aéreo es de interés público? ¿Es una necesidad de los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Interviene el Estado en el transporte aéreo? ¿Actualmente tenemos una línea de bandera subvencionada por el Estado? Pero eso no descarta la idea, eso para nada descarta la idea que el Estado pueda intervenir. Solamente que en estos momentos se ha elegido no hacerlo. Pero, por ejemplo, ¿es necesidad pública el sistema de abastecimiento de agua? ¿Podría darlo un privado? ¿Y por qué lo sigue haciendo Sedamal? Independientemente de que estemos de acuerdo o no con la posición, esa es la decisión que se toma en este momento. Y los proyectos son eso, decisiones. Decisiones que el Estado tiene que tomar porque se ve afectado o porque ve que los ciudadanos se ven afectados en una necesidad no atendida. Ese es el nacimiento, ese es el génesis de un proyecto. El génesis de un proyecto, el nacimiento, el porqué de la existencia de una intervención del Estado es porque una necesidad pública no puede ser atendida por el mercado. El maravilloso instrumento que descubrimos con Adam Smith hace muchos años, ese instrumento lamentablemente tiene sus fallas. Y es ahí cuando interviene el mercado, cuando interviene el Estado, cuando falla el mercado. Y para que
el Estado intervenga de manera eficiente, porque al final de cuentas el dinero del Estado es dinero de cada uno de nosotros, ¿correcto? Es que tenemos un sistema. Es un sistema porque es una agrupación de normas, estructuras, entidades, políticas que se retroalimentan. Por eso se le llama sistema. Muy bien. Hemos descubierto de que el Estado decide intervenir porque el mercado tiene una falencia. Y finalmente esa intervención lo hace o lo trata de hacer de manera eficiente, utilizando un sistema. Eso es el destino. Ese es el porqué del destino. Y el Estado interviene, a diferencia del privado, con características peculiares. ¿Cuál es la condición mínima, hablando en términos técnicos, para que un privado intervenga en una actividad económica? Rentabilidad. Necesidad. ¿Perdón? Necesidad. ¿Ya? Que existe una demanda, perfecto, puede ser. ¿Qué más? Si yo tengo rentabilidad en el banco, ¿qué me incentiva a mí como privado no poner mi plata en el banco y ponerlo en una actividad, en una empresa? La rentabilidad de la empresa sea mayor a la rentabilidad. Exactamente, que la rentabilidad, que es cierto, que debe existir, pero esa rentabilidad debería ser mayor que ponerla en el banco, o que el coste de oportunidad, pónganlo como quieran. Perfecto, entonces sabemos que la empresa interviene en esa situación, pero les pregunto una cosa muy sencilla. Todas las actividades económicas tienen una rentabilidad mayor que la del sistema bancario. Un colegio en el distrito de San Marcos, Ancash, o en la población de Miraflores, Pucallpa, tendrá una rentabilidad mayor que la del banco. Pero es una necesidad pública y hay mucha demanda. ¿Y por qué no interviene el privado? Porque no le interesa, no le es rentable. Pero el Estado tiene que intervenir porque es una necesidad no atendida. O vamos a dejar a los chicos de allá de la población de no atendidas a ver cómo se educan, cómo se sanan. Finalmente, para eso hemos construido nosotros el Estado, para eso hemos elegido al presidente. Pues no, la respuesta es no. Finalmente, como existe la necesidad y tenemos la disponibilidad de los recursos, es que el Estado interviene a través del proyecto. Entonces, tenemos nuestra primera variable fundamental. El Estado interviene en una actividad económica cuando la rentabilidad cuando la rentabilidad no es apetecible para un privado. Pero no es suficiente, porque ese es el análisis económico. Y les confieso una cosa, el Estado no se mueve solamente por análisis económico, sino vamos a ver las próximas elecciones. Pregunta, ¿qué pasaría si el colegio que nosotros vamos a poner no atiende más que a 2 personas? Existe la demanda, existe la necesidad, pero solamente 2 personas, 2 niños. ¿Socialmente es rentable? ¿Socialmente es rentable?
sacrificar recursos solamente por 2 personas? O les voy a poner un ejemplo real y más gráfico. Hay un distrito en una provincia X cuya población es 8.000 personas y construyeron un estadio para 30.000 personas. Es real, por si acaso. Ya algunos ya lo identificaron qué distrito debe ser el que estoy hablando. Pregunta, económicamente hablando, ¿es rentable? Socialmente hablando, ¿es rentable? Tampoco. Entonces, el Estado interviene, 1, cuando no es rentable para el privado, y 2, cuando es rentable socialmente. Porque si no fuera rentable socialmente, y volviendo a partir de lo que dijimos, las necesidades son tantas y los recursos son tan escasos que tenemos que tener otra actividad que sea rentable socialmente. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna consulta? ¿Seguros? Entonces ya descubrieron todo lo que hace el SNIC, ¿cierto? Está saliendo una convocatoria la próxima semana. Mañana sale colgada en la página web, por si acaso. Son 11 puestos dentro del Ministerio de Economía y Finanzas justo para inversión pública. Ok, entonces ya vimos la oferta y la demanda, ya vimos cuándo actúa el Estado y las 2 condiciones incólumes o mínimas que se necesita para que el Estado intervenga. Un paréntesis, hay un montón de material, tengo bastante información, me encantaría quedarme con ustedes conversando mucho tiempo, pero me dicen que solamente tienen 2 horas. El material se los voy a dejar, no hay ningún problema. Me voy a saltar varios PowerPoints, pero si hay alguna consulta, con mucho gusto, por favor. ¿Ya? Vamos a analizar un poco más el sistema. Bueno, esta diapo nos queda bastante clara. El Estado utiliza el Sistema Nacional de Inversión Pública y utiliza los instrumentos que son los proyectos de inversión pública para atender las necesidades de los ciudadanos. Y el SNIP en sí es un sistema administrativo. Eso resume todo lo que hemos dicho durante 20 minutos. La finalidad es atender las necesidades de los ciudadanos cuando los privados no quieren intervenir. Cosa que vamos a ver que es contradictorio, pero eso es una variable que vamos a analizar posteriormente. El Sistema Nacional de Inversión Pública, ya hablando acerca de estructuras, es ante todo un sistema desconcentrado. Si alguna vez escucharon decir que un proyecto no se aprobó por culpa del Ministerio de Economía y Finanzas, probablemente les estaban mintiendo. ¿Y por qué? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas solamente ve menos del 5% de los proyectos de inversión pública a nivel nacional. El proyecto de inversión pública de la municipalidad de, por decir un distrito, San Martín de Porres, lo aprueba la propia municipalidad de San Martín de Porres. Ahora, si el proyecto es bastante más grande e involucra San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos, lo aprueba la municipalidad metropolitana. Y si interviene pues Lima, Ica y Arequipa, pues lo aprueba el ministerio. El proyecto nunca llegó al Ministerio de Economía y Finanzas. Lo aprueba el Ministerio de Transporte. Nunca llegó el proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la característica esencial que tiene el Sistema Nacional de Inversión Pública en estos últimos 5 años. Es completamente desconcentrado. Depende, políticamente hablando, de cada una de las autoridades que nosotros elegimos. Entonces, la próxima vez que vayan a las elecciones y vean ese candidato a alcalde que les dice: el MEF no me dejó aprobar nuestro proyecto,
Pregúntense si es verdad. Pregúntense si es verdad. Saliendo de la controversia. El Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, cuyo órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública, es el órgano rector. ¿Qué significa ser órgano rector? No quiero darle clases de normatividad y todo eso, pero ser órgano rector es el que hace las políticas, hace las reglas y hace los planes. El pensante, el que diseña las cosas. Esa es la tarea, esa es la labor de un órgano rector. Y las piezas fundamentales de todo este mecanismo de inversión pública son las OPIs. Las pequeñas o grandes, dependiendo, oficinas que se encuentran en cada una de las entidades públicas en todos los rincones de nuestro país. La municipalidad más chiquita que ustedes tengan en su mente, esa tiene por ley una OPI. Una oficina de programación de inversiones. O el ministerio más grande también. Debajo de las OPIs, que son las que aprueban los proyectos, están las unidades formuladoras. Es decir, los que diseñan los proyectos. Y por último, están las unidades ejecutoras. Aquellas que ejecutan, que llevan a la realidad estos proyectos que hemos aprobado. Entonces, para seguir alimentando el monstruo, el sistema es impresionantemente grande. Y es impresionantemente grande por su característica intrínseca, que es desconcentrado. Cada una de las oficinas que ustedes vayan a visitar o cada una de las entidades públicas que vayan a visitar en el país debe tener una pequeña oficina de inversiones. Sorprendente. Qué horrible. Tan grande. ¿Le pagamos a tanta gente? Bueno, sí. Y muchos se quejan que son pocos, ¿sabes? Muchos se quejan que ganan muy poco también. No me incluyo. Pero a lo que voy es lo siguiente. Por un minuto pónganse a pensar, ¿por qué necesitamos tantas oficinas? Y ahora pónganse a pensar en todas y cada una de las realidades que existen en cada uno de los distritos de nuestro querido país. Pregunta, ¿necesitamos tanta gente trabajando para eso? Yo creo que la respuesta es sí. Porque si yo estuviera en un pequeño distrito muy al fondo del territorio peruano, no me sentiría nada cómodo que una persona de saco y corbata sentado en un escritorio en una oficina en Lima decida qué es lo mejor para él. Yo particularmente no me sentiría muy cómodo. Tal vez encontraría que la solución no es la mejor solución. O tal vez podría mejorar su solución. Es por eso de que el sistema en realidad es bastante extenso, grande. Porque sabemos que la realidad de cada una de las entidades, de cada una de las ciudades, de cada uno de los distritos, de cada uno de los gobiernos, es tan diferente una de otra. Tan diferente como lo es el clima. ¿Ok? Y con esto no quiero justificar para nada a un mal burócrata. Pero sí necesitamos bastante gente para mover esto, definitivamente. Otro tema conceptual. ¿Cómo hemos dividido en el Perú nosotros un proyecto?
ustedes hayan visto el tema de ciclo de política pública, más o menos parecido es cómo nace un proyecto. De lo que hemos hablado, ¿qué es importante en un proyecto donde va a intervenir el Estado? Vamos, chicos. ¿Qué es importante? La necesidad pública. Exactamente, que atienda una necesidad pública. ¿Y cómo nos damos cuenta de la necesidad pública? ¿Viene y nos toca la puerta? ¿Ah? ¿Cómo nos damos cuenta de que existe una necesidad? ¿Contratamos apoyo y hacemos un estudio de mercado? ¿Encuestas? ¿Cómo nace la necesidad y cómo nos damos cuenta de ella? ¿Ah? ¿Por email? Lo que sucede, y para serles sincero, y por eso hacía la metáfora con la política pública, es que la solución de un problema, de una necesidad, tal como dijo su compañero, la solución nace con una idea. Esto podría ser lo mejor para solucionar este problema. Y es ahí donde empieza todo. No necesariamente, y esta es una discusión teórica, la idea forma parte del ciclo de proyecto, porque ideas pueden haber muchas. Pero realmente un proyecto de inversión pública nace como eso, como una discusión de ideas, como una lluvia de soluciones respecto a lo que podría solucionar un problema, una necesidad. Una vez que nos hemos puesto de acuerdo, y a veces no es tan fácil, una vez que nos hemos puesto de acuerdo respecto a la solución del problema de la necesidad, hacemos un expediente. Independientemente del grado de inversión, lo podemos dividir en perfil, prefactibilidad o factibilidad. Cosa que, por cierto, con la normativa actual se ha reducido, pero básicamente esta es la idea. Dependiendo del monto que vayamos a invertir o la envergadura del problema, si es que lo quieren ver desde el lado de las necesidades, necesitamos estudios que nos permitan plasmar en papel lo que estamos pensando. Porque las palabras se las lleva el viento y las ideas vuelan con la imaginación. Pero puestos en un papel, ya es algo más joven. Y después de pasar por todos los filtros correspondientes, según el nivel de inversión, entramos a la fase de inversión. ¿Y cuál es lo raro en ese esquema? A ver, ¿quién me lo dice? ¿O todos estamos de acuerdo con ese cuadrito? Me queda una duda de por qué los estudios definitivos y proyectos técnicos están en la parte, digamos, de inversión y no en la parte de proyectos. Ese es el problema. ¿Por qué un estudio debe estar en la parte de inversión? Y para ser sincero, por una comodidad presupuestaria. ¿Por qué? Porque muchos de los estudios no lo hace la entidad pública. En realidad casi ninguna entidad pública hace un estudio definitivo. Es muy difícil, porque necesita demasiado dinero invertido. Eso generalmente se pone en el ciclo de inversión o en la parte correspondiente a inversión porque interviene en la empresa privada. Por esa razón fundamentalmente.
E independientemente de la modalidad de contratación, que ya es otro tema y otro sistema administrativo, puede hacerlo también en entidad privada, el tema de ejecución. Muy bien, pensamos que el puente fue la mejor solución, hicimos los planos del puente, construimos los planos del puente, el puente ya está edificado y no pasa ni una sola persona. Y esa es una de las partes fundamentales de un proyecto de inversión pública y que me encantaría que se lleven este día como regalo de quien habla. Un proyecto de inversión pública que al final de cuentas es dinero de cada uno de nosotros gastado, tiene que ser evaluado en su impacto. ¿Sirvió o no sirvió? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Cumplió el objetivo o no cumplió el objetivo? El Perú es un país que olvida muy rápido. Estamos muy mal acostumbrados a no tener memoria. Y una de las bases de no tener memoria es simplemente no autoevaluarnos. Así como ustedes quieren aprender más, y me imagino que por eso es la razón que se encuentran hoy día sentados en vez de ir al cine a ver una película, pre-Día de los Enamorados, amigos, y ahora la oferta de Rosatel son 6 cervezas, así simpática esa oferta. Pero como han invertido su tiempo, me imagino que esperan obtener una ganancia y un objetivo, ¿correcto? Vienen al frente. Ese es dinero de ustedes. Probablemente nunca vayan a ver el puente, o nunca vayan a visitar el hospital, o nunca utilicen la carretera. Pero eso les costó a ustedes. Y eso ustedes deberían evaluar. Por supuesto, no pido que se pongan sus guantes, sus botas y su casco y vayan a ver si el puente está hecho con cemento o no. No pido eso. Pero mínimo deberían tener una idea de lo que el Estado está haciendo con su plata. ¿Alguna consulta? Se habla a veces de los famosos elefantes blancos, de los proyectos que no sirven, no tienen impacto social. ¿Cómo maneja el SNIC respecto a esos elefantes blancos que se hablan de los municipios? A ver, gracias por la consulta y es muy importante aclarar dos cosas. Número uno, el SNIC, el Sistema Nacional de Inversión Pública, tiene un poco más de 10 años. 10 años y unos cuantos meses. Antes de esos 10 años existió el Monumento al Sombrero, el Monumento a la Tuna. ¿Alguien ha visitado el Zoom de la Universidad de Lima? El sótano, que tiene una capacidad para... hay uno igualito en provincias, donde no hay ni un solo gato y tampoco hay universidad. Hay una pileta que costó $1 millón en plena Pampa de Junín. Y lo malo es que no llega el agua. Hablamos de elefantes blancos y poca rentabilidad. Esos son los ejemplos. Ahora, por supuesto, yo no me puedo tapar los ojos y decir que el SNIP es la maravilla. Uno de los defectos de la desconcentración, de la toma de las decisiones de los proyectos de inversión pública, es eso, de que cada una de las máximas autoridades políticas, o para decirlo en otro idioma, cada uno de los alcaldes, puede aprobar lo que se le da, por más técnico que se le ponga al frente. Lamentablemente. ¿Sí o no, doctor? Por más técnico que se le ponga al frente, si el alcalde dice, ya, no me quieres pasar mi proyecto, siguiente, firme acá su contrato. ¿Estoy o no estoy? No sé. El sistema no está desarrollado para eso. Pero hay, lamentablemente, personas que abusan de ese sistema.
autoridades que abusan del sistema. Así como hemos tenido candidatos que han prometido regalar 50 soles por familia, más o menos así. Tratando de responder a tu pregunta, ¿qué hace el SNIP ahora? Al final de cuentas hemos tenido que asumir los pasivos y un proyecto en específico que se hizo en Madre de Dios, que es un mirador de 11 pisos que costó más o menos 10 millones de soles, donde en una población donde no hay agua potable ni centro de salud, ¿ya? Lo que se ha hecho es simplemente venderlo. Congelas, pasas el dominio a un tercero. Porque el proyecto no atiende ninguna necesidad. El proyecto no tiene ninguna eficacia social. Eso es lo que se hace actualmente con esos tipos de proyectos. No, nadie le interesa un edificio de 12 pisos en Madre de Dios, lamentablemente. Algún día lo podremos vender. Pero esos ejemplos existen. Pregúntense, ¿el sistema es perfecto? Yo les doy la respuesta, no. ¿Prefiero vivir sin un sistema que me permita estos errores? La respuesta es sí. ¿Alguna otra consulta? Vamos. Por favor, debido a que esto es una presentación, ya se dieron cuenta, nada protocolar, hagámoslo más dinámica. Pregunten para poder alimentar sus dudas, porque de lo contrario se va a convertir en un monólogo y las diapositivas hablan por sí solas. Bueno, quería consultar, no creo que en todos los proyectos se haya hecho evaluación ex post, ¿no? Digamos, pero digamos, hay un criterio para decir, este proyecto le voy a hacer una evaluación ex post. En realidad, el único criterio para hacer evaluaciones post es que todos los proyectos deben tener evaluaciones post. Todos. Es por ley, es por regla, es por criterio mínimo. Pero lamentablemente no hacemos evaluaciones post. ¿Alguien sabe cuántos puntos de desnutrición hemos bajado a partir del vaso de leche? Que es, si no me equivoco, desde la época de Barrantes Lindán. ¿Cuántos puntos de desnutrición en niños hemos bajado? ¿Cuántos puntos en pobreza hemos bajado porque, no sé, hay colegios emblemáticos? Eso es lamentablemente lo que no hacemos. Evaluarnos. Y cada uno de los proyectos de inversión pública deberíamos hacer eso, evaluar si cumplió o no cumplió su cometido. Y no esperar que los beneficiados sean una persona y 40 vacas. Así es. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todos los proyectos deberían ser evaluados. Lamentablemente, nadie quiere evaluar su proyecto, porque es muy bonito y muy fructífero políticamente hablando poner la primera piedra y mucho más inaugurar la obra. Así el hospital no esté completo, no tenga médicos, no tenga nada. ¿Ya? Es muy fructífero o da muchos votos hacerlo, pero a nadie le conviene evaluar si su hospital atiende a las personas para las cuales fue construido. A nadie le conviene evaluar si las 200 aulas que hemos hecho en el colegio son utilizadas. A nadie le conviene. Solamente a alguien, a cada uno de los ciudadanos, para saber en qué se gastó su plata. Siguiente pregunta. En principio, ¿quién sería lo que encargada de hacer la evaluación? ¿La municipalidad? La propia entidad, sí. Es la propia entidad la que es encargada de hacer la evaluación ex post. Así como la entidad fue la que diseñó el proyecto, la que pensó que esta solución es la mejor solución para esta necesidad, es la misma municipalidad, el mismo gobierno regional, el mismo ministerio, quien es el encargado y el llamado a hacer la evaluación. Ahora, esto parece psicoanálisis. Yo solito me evalúo, entonces yo me saco 20. No, pero la idea no es esa, ¿no? La idea es hacer una real evaluación. Y finalmente nos vamos a dar cuenta de que más allá de las responsabilidades políticas y funcionales, quienes hacemos la evaluación sin medir
sin hacer encuestas, sin comparar data, somos nosotros. Y decimos, al final de cuentas, oye, bueno, no quiero ofender a nadie, pero el Metropolitano costó 3 veces más de lo que realmente había sido presupuestado. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Cumple su objetivo? ¿Es suficiente? ¿O teníamos que gastar más plata? No sé. Y eso ustedes lo evalúan a la hora de votar. ¿Alguna otra consulta? ¿Vamos? Pero eso de la evaluación, a la hora que haces la evaluación del impacto en un presupuesto por resultados, ya sabías cuál va a ser el impacto. Lógico. Ya sabes cuál es el impacto, pero la evaluación es, ¿lograste el impacto? Esa es la evaluación. Si yo fundamento, y es muy lindo fundamentar un proyecto de inversión pública diciendo va a bajar medio punto de pobreza extrema. Bajó medio punto. Ya, no vayamos al resultado, vayamos solamente a cifras. Va a atender 100.000 estudiantes. ¿Realmente están estudiando esos 100.000 estudiantes? Tenemos colegios vacíos, señores, que son pintados bien bonitos por afuera, pero ni siquiera tienen profesores. Pero el documento, el papel, dice que iba a atender a no sé cuántos alumnos. Y lamentablemente no entran esos alumnos. ¿Qué falló? El diseño, la política, la implementación, la evaluación está mal hecha, la idea fue un desastre. Para eso no sirve. ¿Cuánto su proyecto no cumple con los objetivos? Esa evaluación y en realidad no lleva a cumplir los objetivos que se esperaban. La pregunta es: ¿un buen proyecto es un mal proyecto si la solución no es la solución? Un proyecto, pero no hay alguna solución que pueda dar argumente que lo regularice. Por supuesto, pero ahí está el problema. El propio ente que lo regularice es el propio ente que lo construyó, que lo diseñó. Después parte de su proyecto. Se equivoca o no, tal vez equipado en su evaluador, parte del proyecto que la a sabiendas que ese proyecto no haya avanzado. Ahí hay dos cosas, o en realidad hasta 3. Número 1, nosotros elegimos a las autoridades políticas. Si una autoridad política hace un proyecto sabiendo que el proyecto no va a funcionar, o sea, como que ya estamos entrando al terreno de la estafa, ¿no? ¿Ah? Me están robando mi plata. A eso suena. Pero normalmente las evaluaciones, que no se hacen por cierto, deberían estar en manos de la misma unidad que formuló el proyecto. ¿Y por qué? Porque quien formuló el proyecto puso los parámetros con los que se iba a medir el proyecto. Y como mínimo deberías cumplir esos parámetros. ¿Y qué pasa si no cumples esos parámetros? ¿La solución es la mejor? ¿La solución no fue buena? Probablemente a nosotros como Lima no nos convenga un metropolitano. O tal vez sí. ¿Quién ha hecho la evaluación? ¿Nos conviene trenes? Tal vez sí, tal vez no. ¿Quién ha hecho la evaluación? Y vamos a seguir invirtiendo en línea 2, línea 3, línea subta, sin haber hecho ningún tipo de evaluación de los dos sistemas que tenemos actualmente. La pregunta es: ¿cumple o no cumple? Bueno, no cumple, perfecto. Ya nos dimos cuenta de que esta política, que este diseño, que esta herramienta no sirve. Dejémoslo a un lado y concentrémonos en la otra. No hay una entidad, no hay un juez que diga: usted es culpable, devuelva toda la plata. No hay. Lamentablemente no hay. Me encantaría. ¿Y un aspecto de reporte hacia alguna otra entidad? Digamos, de los parámetros utilizados, digamos, de la evaluación misma que se hace. Hay evaluaciones que se hacen de manera empírica. Cuando el comercio, cuando Somos, cuando la República, cuando Gestión
o cuando ustedes por Facebook o Twitter reportan que el servicio es malo, esa es una evaluación empírica. Y si unimos varias evaluaciones malas, pregunta, ¿el proyecto ha cumplido su cometido? ¿Ha cumplido su objetivo? Ahora, que nosotros deberíamos instrumentalizar esa evaluación, mejor. Una cosa es decir, yo no estoy de acuerdo con el Metropolitano, una opinión completamente respetable, y otra cosa es, después de haber medido la data y el número de clientes atendidos, finalmente este sistema de transporte no cumple, o sí cumple, depende de la respuesta, con los objetivos que se habían propuesto en el expediente. Es muy fácil decir, me quejo, cuelgo mi foto en Facebook, agarro, salgo a la prensa y digo eso está mal y todo lo demás, pero hay responsabilidad y no sé si en algún momento ustedes lleguen a ser funcionarios públicos, tal vez esté frente a un próximo alcalde, quién sabe, uno nunca sabe, por si acaso mi CV está ahí disponible, ustedes serían los llamados a hacer este tipo de evaluación. Muy bien, no van a ser funcionarios públicos, perfecto. Ustedes son ciudadanos pagantes de impuestos, deberían hacer algún tipo de evaluación, aunque sea empírica. Avancemos un poco. Cuando hablamos de la idea del ciclo de proyecto, y me encanta esta gráfica, porque los tres intentan resolver el mismo problema. La pregunta es, ¿cuál lo logra? La respuesta, ninguno. Entonces, dense cuenta de que para solucionar una necesidad a través de un proyecto existe increíble cantidad de respuestas. Y muchas de ellas, con sinceridad, no van a funcionar. O para decirlo de manera popular, la medicina es mucho más dolorosa que la enfermedad. Es por eso de que el estado embrionario de un proyecto de inversión pública, que es el tema que ustedes van a profundizar durante todas estas semanas, sea bastante debatido. Si ustedes creen que a la primera encontraron una solución, desilusiones. No son genios. En verdad, a la primera es muy difícil encontrar la solución. Inclusive, en grupo, a la primera es muy difícil encontrar la solución. Si ustedes están frente a la posibilidad de dar una alternativa de solución, piénsenlo, analícenlo, expónganlo y autocritíquense y encuéntrenle fallas a su proyecto, porque esa va a ser la mejor manera de fortalecerlo y verificar realmente si funciona o no funciona, si es la mejor o no es la mejor solución. Y a pesar de ello, a pesar de que lleguemos a la conclusión que es la mejor solución, probablemente ocurra lo que nos has preguntado. ¿Qué pasa si no cumplimos con los objetivos? Claro, la administración pública no es como la administración privada. ¿Qué pasa si un gerente de banco no cumple con los objetivos planificados? ¿Correcto? Debería ser igual con los alcaldes. Bueno, sí, cambio. ¿Con los presidentes también? Entonces, para que haya una buena solución, les recomiendo utilizar estas 4 ideas. Estas 4 ideas les permiten a ustedes acercarse de una mejor manera, aproximarse de una mejor manera a lo que podría ser una solución óptima.
Primero, veamos cuál es el problema, el diagnóstico. ¿Cuáles son los involucrados? ¿Cuál es la influencia o el área de influencia? ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes son los posibles afectados? Y es más, ¿quiénes no son los afectados? Por alguna razón no estarán siendo afectados. Después de eso, de ver los actores, pasemos a las causas y efectos. Estas causas y efectos nos darán una pista acerca de dónde se origina el problema. ¿Por qué los actores son afectados por este problema? Posteriormente, ¿qué es lo que buscamos solucionar? Si ya tenemos a los actores, si ya tenemos los problemas, ¿qué es lo que buscamos solucionar finalmente? El problema de seguridad ciudadana, el problema de los robos, el sicariato. ¿Cuál es el problema que realmente queremos solucionar? Dense cuenta que hay varios espectros del problema. Y ahí empieza finalmente la lluvia de ideas. ¿Cuáles son las mejores alternativas de solución? Si nosotros hemos logrado identificar y aislar uno de los problemas, va a ser más sencillo poder darle solución a un problema, ya que tratar de darle solución a todos los problemas del Perú al mismo tiempo, les aseguro que es tremendamente difícil. Ni siquiera el presidente lo hace. Con este pequeño camino, con esta pequeña ruta, es la mejor manera de aproximarse a la solución de un problema, a la idea de un proyecto, el génesis que estamos buscando. Porque aunque no lo crean, muchos proyectos fallan desde su nacimiento. Desde que la idea fue mal concebida, o peor aún, de que el problema fue mal identificado, o mucho peor aún, de que los beneficiados realmente, o los perjudicados realmente no fueron identificados. Entonces, si nosotros no logramos hacer eso en una primera fase, en la fase temprana del proyecto, les aseguro que el proyecto no va a servir. Así es. Como les decía, hay bastante material, nos quedan 40 minutos para tratar de decir todo esto, pero hay una cosa que sí no puedo dejar de mencionar. Lo importante es que durante todas estas semanas, cada una de las cosas que yo estoy tratando de mostrarles, lo van a ver a mayor detalle y con personal que trabaja específicamente en el tema. Acabo de leer los nombres de las personas que les van a dar la charla y debo decir que estoy bastante satisfecho de que hayan encontrado profesionales que trabajan exactamente en esos temas. En los temas de metodología, de inversión pública, en los temas de diagnóstico de problemas, en el tema de desarrollo de alternativas, inclusive en la última parte van a ver lo que les estoy tratando de decir, el tema de evaluación, y no solamente evaluación del proyecto, sino evaluación de la gestión, que estamos muy poco acostumbrados. Si ya no estamos acostumbrados a la evaluación, mucho menos estamos acostumbrados a lo que es la evaluación de la gestión.
Entonces, finalmente, ustedes se van a ver beneficiados de que estas personas les puedan hacer llegar a cada uno de ustedes toda su experiencia respecto a todos estos temas, todos y cada uno de estos temas. Quiero irme ya. Continuando con el ciclo de proyecto. Si nosotros hemos logrado tener una idea, que nosotros hemos llegado a la conclusión en grupo o individualmente y la decisión política ha sido tomada así, de qué es la mejor alternativa que podemos desarrollar para solucionar ese problema, viene el tema de la elaboración del expediente. La elaboración del expediente, y es por eso que este tema de la inversión pública es tan importante para los privados. Las entidades públicas no tienen la suficiente estructura o cantidad de personal, si lo quieren ver así, para hacer estudios por cada uno de los problemas y necesidades que debe atender. Es por eso que existen los consultores. Es por eso que existen las consultorías. Es por eso que existen las empresas que hacen proyectos de inversión pública. Entonces, las entidades públicas se valen de estas herramientas para poder estructurar el expediente del proyecto de inversión pública. Así es que si ustedes son aberrantes, tienen una aberración a trabajar para el Estado, pero aún así lo quieren como cliente, ser consultor de inversión pública es muy buena alternativa. Porque ustedes no firman nada, no tienen ninguna responsabilidad y cobran todo. Y es más, si se asocian con una constructora, no solamente van a ver el tema del expediente, sino también la fase de ejecución, donde hay más plata. Si no, pregúntenle a Odebrecht. Y es por eso que partíamos al inicio de decir de que el tema de cómo funciona la inversión pública no es un tema exclusivamente de las personas que vayamos a trabajar en el sistema público. Entender cómo trabaja el Estado y entender la naturaleza de un proyecto de inversión pública para un privado le da una gran alternativa o una gran oportunidad de negocio. Ser consultor, ser constructor, hasta probablemente, y algún día esperemos que simplemente, ser evaluador. Después de que se ha construido el expediente, continuando con el ciclo de proyecto de inversión pública, está el tema de la ejecución. Y pregunta, si el Estado no tiene personal para hacer un expediente, ¿tiene personal para hacer una obra? ¿Quiénes hacen las obras públicas? ¿Saben por qué hay una convocatoria la próxima semana para la oficina? Porque tenemos un gran número de personas que se han ido del ministerio. ¿Y sabes a dónde se han ido a trabajar? Mineras, el Grupo Romero, Gloria. Interesante. ¿Y qué va a haber gente experta en inversión pública en esos lados?
no va a haber finanzas, no va a haber recursos humanos, no va a haber ventas. Bueno, pues se han implementado mecanismos de intervención de la empresa privada en la inversión pública, más conocidos como obra por impuestos. Yo, entidad privada, te hago tu proyecto, te hago el expediente, te pongo la carretera, el colegio o lo que tú quieras, con cargo a que todo eso me lo reconozcas como pago de impuestos. Negociazo tremendo. Y cuanto más caro es el proyecto, más me ahorro en impuestos. Pregunta, a Gloria, ¿no le convendrá ahorrarse impuestos? ¿Al Grupo Romero no le convendrá ahorrarse impuestos? Y ahora acá viene el tema que les mencionaba, que no necesariamente es tan cierto la no intervención de los privados en un proyecto de inversión pública. Existe otro mecanismo con el cual intervienen las entidades privadas. Exactamente, las APPs. ¿Qué es una APP? ¿Pero cómo funciona? ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es el nudo? A ver, vamos. ¿Ya? ¿Pero qué más? A diferencia de obras por impuesto donde el privado hace el proyecto, hace el expediente, en la APP el privado puede hacerlo como no, pero se compromete al funcionamiento del proyecto. Siempre y cuando el Estado garantice un mínimo de rentabilidad. ¿Y cómo lo hace? Probablemente otorgándole un tipo de monopolio, probablemente otorgándole algunas facilidades o alguna otra condición que llegue a acuerdo con la empresa. Entonces, pregunta, ¿les conviene a las empresas saber de inversión pública? Y si ustedes fueran consultores o trabajaran para una empresa que va a ver APPs o OXI, ¿deberían saber inversión pública? ¿Es un buen negocio saber inversión pública? Ahí tienes. Muy bien, ya nos dimos cuenta que la idea surge en la entidad pública, el expediente probablemente lo haga un privado, la ejecución mucho más probable lo haga el privado. Pregunta, termina la obra. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la obra? ¿Se queda ahí mirándonos? ¿Qué sucede con una carretera cuando se termina? Se necesita mantenimiento, se necesita reparaciones, se necesita que esté presente y perenne algún tipo de intervención dentro del proyecto. ¿Y quién se encarga de eso? ¿El municipio? No. ¿El ministerio? No. Y si la carretera ha sido concesionada, ¿quién se encarga? La empresa. Negocio redondo. Yo hago el expediente, yo hago la construcción y ahora hago el mantenimiento. Yo no sé por qué trabajamos para el Estado. Pero a lo que voy es lo siguiente. Lo que trato de demostrarles con esta corta intervención es de que la inversión pública para nada es solamente tarea de los funcionarios públicos. No hay cosa más alejada de la realidad. Como les acabo de demostrar y ustedes mismos se han dado cuenta, la inversión pública finalmente es la intervención del Estado, con recursos del Estado, pero donde el privado, independientemente en cuál de las posiciones dentro del ciclo del proyecto intervenga,
tiene una gran participación. Y es más, tiene una gran oportunidad de obtener rentabilidad. Así es que sí. ¿Ustedes creen de que es fácil tomar la decisión de intervenir millones y millones de soles o dólares ya para una empresa privada? No, también se toma su tiempo, mide sus ratios, ve cuánto de ganancia va a tener, pero apenas ve la mínima posibilidad de que no funciona, entonces arriesgarse a una APP con el Estado en una empresa privada siempre lo va a hacer cuando tenga como mínimo una rentabilidad garantizada. Tal vez no una rentabilidad presente, pero sí un negocio que le cubra sus costos. Pero como nosotros sabemos que ningún de ese tipo de empresas trabaja a costo, estamos más que seguros que inclusive con la paga están sacando. Una consulta, ¿cómo es que se inicia todo, digamos, el proceso de que de repente yo, Estado, comienzo de repente a hacer contigo una asociación pública-privada, ¿no? Manda el Estado, no sé qué hace convocatorias, no tengo muy claro cómo es el proceso. Les voy a comentar un ejemplo. ¿Ustedes conocen el Hospital del Niño que está en San Borja? El que está en Javier Prado. Muy bien, esa es una APP. El mantenimiento de ese hospital es una APP. El mantenimiento de un hospital tan especializado es caro. Así es caro. Tremendamente caro. Y el Ministerio de Salud y en realidad el Gobierno Nacional no tiene suficientes recursos no solamente para atender toda la política nacional de salud, sino para estrictamente atender ese hospital. ¿Qué ha hecho? Se presentó la iniciativa. Alguien preguntó, ¿y qué pasa si al menos el tema de mantenimiento, que es la operatividad del hospital, se lo concedemos a un privado? Que ellos vean el tema de las compras, el tema de las muestras y etcétera de cosas. ¿Qué pasa? Hicieron su propio análisis, intervino el Ministerio de Economía y Finanzas, intervino Proinversión, intervino uno que otro ministerio más a través de una u otra oficina y finalmente llegaron a la conclusión de que socialmente hablando, porque ese es por donde se mide el Estado, socialmente hablando podría ser más rentable que una empresa privada coja el mantenimiento del Hospital del Niño. ¿Y cómo empieza la cosa? Soltaron la idea. Y se inscribieron 5 empresas. Y empezaron queremos nosotros, es una gran oportunidad. Por supuesto, los dulces y los chocolates vienen primero y después viene la factura, ¿correcto? Pero finalmente así nace una iniciativa. Y como nuevamente el sistema está desconcentrado, la iniciativa de una asociación con un privado depende mucho de la permeabilidad de la autoridad política. O para decirlo de otra manera. Y justo como le decía al principio, Walter, sobre el tema de los castillos, si la autoridad política está llana a renunciar a un poco de su poder para una mejor administración, mucho más posible que se dé una asociación público-privada. Recordemos de que en el Perú nosotros elegimos a las autoridades y una vez que las autoridades se sienten elegidas, se creen con todo el poder que Dios les ha dado. Bueno, para una mejor administración, y suena paradójico, a veces tenemos que renunciar a ese poder. Y es mediante estas gestiones. Claro, siempre debemos tener un punto de control, porque es finalmente recursos del Estado. No es que vayamos a vender el Hospital del Niño. Todavía no vamos a privatizar la salud en el país.
no al menos en su totalidad. Pero a lo que voy es lo siguiente: si renunciamos un poco al tema del ejercicio del poder dentro de las instituciones públicas, es mucho más fácil que cambiemos nuestra manera de pensar respecto a la gestión de los recursos públicos. Y es así como nace una APP o una OPSI, obra por impuestos. ¿Otra consulta? Digamos que, ¿cuál sería el criterio que se podría manejar, digamos, en un proyecto? Por ejemplo, yo tomar una decisión y es más conveniente manejarlo por inversión pública o por manejarlo como APP. Digamos, ¿cuál sería un criterio que se tendría que manejar para saber cuál sería lo mejor conveniente para el proyecto? Un criterio básico que podrías utilizar para tomar esa decisión es el tema de costos. ¿Cuánto te cuesta a ti el mantenimiento y cuánto te va a costar a través de un tercero? Digamos que eso está sobre todo, no hay una normatividad para ver ese criterio, como sea un informe del Estado o existe algo que... Perdón, te entiendo. Hay una normatividad respecto a los criterios, sí hay. Pero uno de los criterios que tú puedes utilizar, porque la normatividad te habla de varios criterios, uno de los criterios es acerca del costo real. El costo que es tuyo de mantenerlo o el costo a través de un tercero. Démonos cuenta de que muchas entidades privadas, sus costos son menores por una razón muy sencilla. Porque compran de manera corporativa. Compran a gran escala. Están asociados con laboratorios, en el caso de hospitales, o proveedores mucho más grandes. En cambio, nosotros seguimos con el modelo de compras individuales. Los colegios tienen su caja chica, pero compran a través de la UGEL, que no compran necesariamente para todos, sino compran una parte, y no compran todos, sino solamente unas cosas. Entonces, eso no es economía a escala, cosa que sí se puede utilizar en una entidad privada. Entonces, ese podría ser uno de los criterios. Hay otro criterio un poco más político, el tema de la promoción. ¿Te conviene políticamente hablando, a pesar de que el costo pueda ser igual o ligeramente superior, de que entre la actividad privada a ese proyecto? Puede ser que sí. Si finalmente tu evaluación social te indica que es mucho mejor que la actividad privada entre, vas a tener un argumento más para concesionarlo. En realidad se pueden utilizar muchos términos de evaluación, pero principalmente es el costo y sobre todo el impacto. Por un momento pongámonos en los zapatos del máximo funcionario público de este país. Y tienes que incentivar o tienes que inyectar confianza en el sector privado. ¿Qué es lo primero que debes hacer? ¿Soltarle plata? No. No es soltarle plata. Es soltarle oportunidades. Y una de esas oportunidades son las APPs y los OPSIs. ¿Otra consulta? Y el tema de obras por impuestos, ¿se puede hacer a cualquier tipo de proyecto público? ¿Tiene algunos? La norma también te prioriza, no te prohíbe, te prioriza algunos proyectos en los cuales podrías aplicar APPs y obra por impuestos. En primera instancia, no es que soltamos los proyectos como mejor se nos ocurra. ¿Ya? Hay todo un tratamiento de evaluación. Si ustedes quieren ver a mayor detalle cómo es la evaluación acerca de un proyecto apepeable, esa es la jerga técnica que se utiliza, visiten la página de Proinversión y van a ver una lista innumerable de proyectos. Son varios proyectos apepeables o vendibles al sector privado. Pero ¿cuál es lo más importante?
de que estos proyectos ya pasaron por la primera parte del ciclo de proyectos. Es decir, ya pasaron la evaluación del sector público. Porque de lo contrario, lo que nos estaríamos arriesgando es que le demos carta blanca al sistema privado, al sector privado, para que haga el proyecto que mejor les convenga y mejor les parezca. Y la experiencia nos indica de que normalmente no coincidimos a la hora, exactamente, a la hora de establecer nuestros objetivos, normalmente no coincidimos. ¿Y por qué? Porque la naturaleza es así. La naturaleza del sector privado es ganar plata y la naturaleza del sector público es el factor social. Tan sencillo como eso. Ahora, como esos proyectos ya pasaron por todo un sistema y fueron evaluados, en realidad lo que hace la empresa privada es se baja los proyectos de la página web de Proinversión, lo analiza, dice, ¿sabes qué? Hay que mejorar uno que otro punto y firmo. Y listo. Bombos y platillos, globos, serpentina, ¡ah! Un logro más para el Perú. Hemos logrado una app más, un OXI más. Pero más o menos así sucede el mecanismo. Hay bastante regulación respecto al tema. Y es toda una especialidad, hay una dirección completa que ve este tema. Pero más o menos esos son los parámetros, más o menos esas son las reglas. Les incentivo, les conmino, visiten ustedes la página web de Proinversión, van a ver los proyectos posibles de ser APPs, van a ver proyectos posibles de ser OXI. Y quién sabe, tal vez estén frente a una oportunidad de negocio. ¿Otra consulta? ¿Ya los aburrí? Bueno, perdón, sigue. Hablando sobre los proyectos, ¿no? Entonces, hacen la prefactoría, la factibilidad, los ejecutas, inauguras el proyecto, todo está acá y lo mandas. Para la parte presupuestaria, en lo que es este mantenimiento y funcionalidad del proyecto hecho, también lo haces en el proyecto, pero la parte... Sí. El tema de mantenimiento debe estar dentro de los costos, dentro de tu horizonte. El costo anual del mantenimiento. Exactamente, dentro de tu horizonte de proyecto, ya, tus costos de mantenimiento deben estar incluidos, porque de lo contrario estarías subvencionando un proyecto. De no hacerlo, en realidad lo que estás haciendo es disminuyendo el costo real del proyecto. El proyecto no es solamente que ya puse la pared, el edificio y todo lo demás y todos mundo felices, contentos y celebramos y se acabó. Ese edificio tiene un mantenimiento. El edificio de 11 pisos de Padre de Dios tiene 1 millón de soles anuales de mantenimiento. Es increíble, pero tiene, o cuesta así. Y lamentablemente cuando se hizo el proyecto fuera del SNIL no se consideró el mantenimiento. Es por eso que la municipalidad no puede mantener ese edificio. Si tú no pones los costos de mantenimiento del proyecto dentro del costo mismo del proyecto, simplemente lo que estaríamos incurriendo es en una subvención, en un falseo de lo que realmente va a costar el proyecto. Ahora, eso no quiere decir de que no sea rentable socialmente. Toda estructura, aclarando, proyecto de inversión pública no es igual a infraestructura. Proyecto de inversión pública puede ser muchísimo más. Fortalecimiento institucional, capacitación, y etcétera, etcétera de cosas. Pero normalmente cuando pensamos inversión pública, igual cemento y fierro. La infraestructura necesita un mantenimiento y ese mantenimiento debe ser presupuestado dentro del proyecto. Y aún así, presupuestado dentro del proyecto, podría ser rentable socialmente, aunque no lo sea económicamente. Y ya hemos hablado en un principio de que ¿qué es lo que le importa al Estado? La rentabilidad social.
¿Consultas? Quiero terminar ya nuestra charla. Hay algunos que ya se durmieron. Quiero terminar nuestra charla con el tema de la evaluación social. Y quiero hacer hincapié en esto. No importa cuál es el mecanismo que hemos utilizado para implementar el proyecto. En realidad, a final de cuentas, el mecanismo es solamente la manera como vamos a llegar a la solución. Lo importante es de que cuando hayamos terminado el proyecto, e inclusive antes de terminar el proyecto, podamos hacer una real evaluación social del proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto minero que cerramos porque todos somos parte de este país? ¿En Cajamarca? Si ustedes tuvieran que evaluar socialmente la ejecución de ese proyecto como si fuera un proyecto de inversión pública, ¿cuál sería su primera evaluación? Socialmente no es rentable, ¿pero por qué? Porque tienes a toda la población en contra. Y eso que no habías terminado el proyecto, con las justas habías empezado. Entonces, a eso voy. La evaluación de un proyecto no es necesariamente cuando culmina el proyecto. Cuando nosotros dividimos el proyecto de inversión pública en fases, normalmente situamos la evaluación ex post, al terminar de edificar la construcción o al terminar de implementar el proyecto. Pero la evaluación del proyecto es continua, inclusive durante la ejecución del proyecto. Entonces, si nos damos cuenta que durante la ejecución del proyecto, el proyecto no va, el proyecto no es rentable socialmente, puede solucionar y puede cumplir los objetivos, pero finalmente nuestra población está en contra o estamos afectando a demasiadas personas, ¿qué debemos hacer? No hay peor cosa que un matrimonio arreglado o un proyecto forzado. Así de sencillo. Entonces, si no quieren verse atados de por vida con un proyecto y con muertos encima, si ustedes tienen la oportunidad de evaluar un proyecto en plena implementación, en plena ejecución, háganlo y verifiquen si realmente está cumpliendo con los objetivos. Los medios no son los importantes, pero si esos medios causan daño, ¿realmente vale la pena continuar con ese proyecto? Si esos medios no son los mejores, ¿vale la pena continuar con ese proyecto? Les dejo esa pregunta para ustedes. Buen fin de semana, muchachos.